Titulé este mensaje Algo Nuevo. Algo nuevo. Por eso me compré una camperita nueva. En realidad me la compró mi mujer porque me dijo, tenés que empezar con algo nuevo. Me dice. Así que bueno, estamos con algo nuevo. Vos sabés que a principios de junio, cuando todo esto ni siquiera estaba siendo una posibilidad, alguien vino a mí y me trajo una palabra. Recibió una palabra, no solamente para mí, sino que esta persona me dijo que era para muchas personas, para distintas personas que Dios le había mostrado. Y entonces esa palabra me la dio. Esa palabra está en Isaías 43. Yo después te voy a leer una porción, pero si vos querés leerla solo en tu casa, toda, está buenísimo. Y de paso te digo que mientras adorábamos a Dios, yo recibí ahí el Salmo 91. Así que después también léetelo en tu casa. Salmo 91 va a ser una bendición para tu vida esa palabra, ¿no? Esa persona que me trajo esta palabra tiene un don profético. Ustedes saben que, o no, quizás no lo saben, los dones son regalos. La palabra don significa regalo. Son regalos que Dios le hace a la iglesia, ¿no es cierto? Obviamente en la vida de una persona Dios le da un regalo, pero siempre para la edificación de cada uno de nosotros y de la iglesia. Y esos dones son herramientas que nos sirven a nosotros para cumplir nuestro propósito. Y esta persona tiene un don profético. ¿Y qué es eso del don profético? Bueno, es esa persona que Dios le ha regalado la posibilidad de tener una sintonía fina con lo que Dios quiere decirle a la iglesia o a ciertas personas en particular, y ellos pueden percibir esa voz de Dios y van y te comunican una palabra de parte de Dios. Dicho sea de paso, obviamente, la misma Biblia dice que nosotros tenemos que recibir la palabra profética, nunca tenemos que rechazarla. No, porque a veces te están diciendo algo que vos ni siquiera estás viendo. A mí me pasó, me dan esta palabra y cuando yo la leo digo, pero después pasaron un montón de cosas que terminaron confirmando la palabra, ¿no? Entonces, lo que vos tenés que hacer es recibirla y examinarla, ¿sí? Quedarte ahí pensando, bueno, yo la recibo la palabra, la voy a examinar, si es de Dios, voy a también tener la confirmación de esa palabra. Así que esa persona me trajo esta porción de la palabra que está en Isaías capítulo 43. Yo quiero leerte dos pedacitos que creo que son pertinentes para todos nosotros. La primera parte es el versículo 1 y 2 y creo que es algo para vos y para mí, para cada uno de nosotros. Pero ahora así dice el Señor, decía el profeta Isaías, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? Apropiátela como me la apropié yo, esta palabra era para mí. Pero yo lo que no sabía era todo lo que iba a pasar en el mes de junio. En el mes de junio pasaron un montón de cosas todas juntas. A nivel personal, a algunos de ustedes también le habrá pasado, quizás pasaron un montón de cosas todas juntas. Y entonces yo recordé la palabra que esta persona me había dado. Y rápidamente fui a buscarla, perdón, fui a buscarla ahí en la palabra y volví a leerla. Entonces vamos a volver a leerla. Si vos tenés tu Biblia, podés abrir ahí Isaías 43 y el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, entonces lo volvemos a leer. Pero ahora sí dice el Señor. ¿Quién lo dice? El que te creó, Dios te creó. Jacob, el que te formó, le dice a Israel de esa manera, no también Jacob. Israel, y te dice, no temas. ¿La lees conmigo? No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y ahora viene lo que teníamos que atravesar, ¿no? Y si estás atravesando, aprovechate de esta palabra y tomala. Dice, cuando cruces los ríos, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Increíblemente, yo no le había compartido a Santi esta palabra que había recibido, y en medio de la adoración, él también sintoniza con lo que Dios quería decirte a vos y a mí, y dice, aún a veces en situaciones difíciles que no entendemos, dijo él, hay algo que sé, dijo Santi, eso
Cuando dijo eso, ya automáticamente el Espíritu Santo se movió dentro mío. Hay algo que sé, que Él está conmigo. Y eso es así, y tenemos que recibirlo. Él está conmigo en todos los momentos. Pero también hay una segunda parte que yo la recibí para la iglesia, que es desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Y dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar. ¿Se acuerdan que Israel tuvo que cruzar saliendo de Egipto por el Mar Rojo? Se enfrentó con el Mar Rojo y atrás tenía todo el ejército de los egipcios rodeándolo por detrás, así que estaba encerrado. Y entonces el Señor hizo un milagro maravilloso. Abrió el mar en dos y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Mientras tanto, una columna de fuego frenó al ejército egipcio y entonces pasaron los de Israel y luego atrás empezaron a pasar los egipcios cuando Dios levantó la columna de fuego, pero finalmente cuando ya habían pasado todos los israelitas se cerró el mar y Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Así que dice que Él abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Y luego dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Aleluya. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Sigo leyendo. Yo hago brotar agua en el desierto, río en lugares desolados para dar a beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Amén. Dale el aplauso ahora sí a nuestro Dios. Ahora, es interesante que Dios les recuerda el milagro que hizo anteriormente. Cuando comienza a hablarle Dios a través de esta palabra que el profeta le trajo al pueblo a través de Isaías, empieza a hablarle de ese milagro que en ese momento era el milagro más grande que había acontecido en la historia de Israel. Si vos le hubieras preguntado a cualquiera de las personas que vivía en Israel en aquella época, ¿sí? Y hasta la época de Isaías, el profeta, ya habían pasado muchísimos años, ¿no? Cientos de años habían pasado de aquel milagro del Mar Rojo, pero todavía Israel recordaba ese milagro como el milagro más maravilloso que había acontecido para el pueblo de Israel, que el mar se hubiera abierto en dos y entonces poder cruzar y ser libres de la acechanza de ese ejército enemigo. Pero Dios también no solo le recuerda ese milagro, sino que le dice, no se queden mirando el milagro ese, no se queden recordando solo eso, porque voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. ¿Por qué Dios le pide que dejen de mirar ese milagro, que era el milagro más grande de la historia? Porque si uno se queda siempre esperando que Dios repita lo que ya hizo anteriormente, eso se termina volviendo un enemigo de lo que quiere hacer Dios, que es algo nuevo. Dios quiere hacer un milagro como hizo en el pasado, pero lo quiere hacer de manera diferente, de una manera totalmente novedosa y nuevo. Y quiero decirte esto, algo nuevo viene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algo viene nuevo para cada uno de nosotros, para nuestras familias y para esta iglesia. Y este nuevo comienzo en este lugar es una señal. Vos tenés que saber leer en el mundo espiritual las señales. Y este es una señal de que hay algo nuevo. Pero cuando vos sos parte de una comunidad, como decía el domingo pasado, no es solamente para la iglesia así como institución, como nosotros como congregación. Es para vos también, ¿sí? Y para vos esta es una señal. Estamos en un lugar nuevo, pero algo nuevo viene para nosotros, para nuestras familias y para toda la iglesia. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para lo nuevo? Porque acordate lo que dijo Jesús. Necesitamos ser odres nuevos para recibir el vino nuevo. Necesitamos, porque si lo nuevo que Dios no quiere darlo, lo queremos acaparar con un envase viejo, dice Jesús que esos odres viejos van a reventar. Yo no quiero ver a nadie reventar acá, ¿eh?
me revienta esto nuevo. Sí, porque estás viejo. Porque el odre viejo se reseca y el vino nuevo, con todo el fermento nuevo, hace que no resista. Así que vos tenés que estar preparado y tenés que decir: Dios, Señor Jesús, haceme un odre nuevo para recibir lo nuevo que vos tenés para mi vida, para recibir lo nuevo que tenés para mi familia. Dios va a hacer algo en tu familia, pero no va a ser como antes. ¿Va a hacer algo? Bien. Va a ser algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Ahora quiero darte 3 principios para poder explicarme mejor de cómo es esto que Dios hace algo nuevo. Cómo funcionan estos principios cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Bueno, lo primero que quiero decirte es que Dios no cambia, pero sí cambia la manera de hacer las cosas. Dios cambia los métodos. De hecho, a veces pienso yo, esto no es la Biblia, esto es lo que yo pienso, ¿no? Así que vos tomalo ahí como algo que yo pienso. Yo pienso que cuando uno se imagina cómo lo va a hacer Dios, Dios ya descarta esa idea. Porque si es como vos te lo imaginás, ¿y dónde está Dios ahí? Si vos lo podés hacer, hacelo. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Dios te sorprende. Dios lo hace de una manera diferente, de una manera nueva. Pero Dios no cambia, lo que cambia son los métodos, las maneras en las que Él obra. Por eso fue tan difícil al principio en la iglesia. ¿Se acuerdan del primer problema que tuvo la iglesia? El primer concilio que se arma entre los apóstoles, que es una reunión de los apóstoles para tomar una decisión importante y con los líderes de la iglesia, el primer conflicto que hay es que algunos decían que había que practicar todos los ritos, todas las ordenanzas, porque no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos. El pueblo de Israel tiene como 600 mandamientos que son parte de la Torá y de la interpretación de muchos rabinos a lo largo de la historia de cómo se debe practicar la fe judía de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿no? De acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. Y entonces hay como una casuística de un montón de mandamientos para que vos sepas cómo tenés que hacer. Por ejemplo, el día de reposo. Está bien, todos sabemos que el día de reposo no habría que hacer nada, ¿no? Que habría que descansar. Pero ¿qué es descansar? Entonces hubo toda una casuística y entonces en un punto dijeron: bueno, si haces más de 30 pasos ya no es descansar. Eso es lo que yo le digo a mi mujer siempre. Voy por el paso 27. Así que pedime lo que te falte, porque estoy en mi día de reposo. Así que hay así como esos ejemplos. Y fue muy difícil al principio porque había algunos que decían: bueno, no, pará, no puede ser tan fácil. Se empezó a convertir gente que no era parte del pueblo judío y no puede ser tan fácil para ellos. Algunas de las cosas que le pedían es: tienen que circuncidarse todos, como nos circuncidamos nosotros los judíos. Y entonces saltó ahí Jacobo y le dijo: miren, no tenemos que seguir, en realidad lo dijo Pedro esto, no tenemos que seguir poniéndole cargas y poniendo obstáculos para que la gente llegue a Dios. Ese es como un pasaje mío de cabecera. No podemos seguir poniendo obstáculos para que la gente llegue a Dios. Esos mandamientos que ustedes quieren volver a poner sobre la iglesia, hasta a nosotros los judíos nos cuesta cumplirlos. Imagínense a alguien que no nació con nuestra fe, que no nació en nuestra nación, que no tiene las costumbres, la enseñanza, todo. Imagínense querer ponerle eso. No vamos a hacer eso. Y redujeron los 600 mandamientos a solo 3. Solo 3 cosas que dijeron: bueno, con esto no queremos negociar. Esto me parece que tiene que ser parte de lo que Dios va a mantener para que podamos vivir de una manera digna de lo que Él espera para nosotros. Dejaron 3 cosas ahí que después lo podés leer en Hechos capítulo 15. Hoy no tengo tiempo para decírtelo. Pero ¿qué pasa? Los judaizantes, así le decía Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía: los judaizantes, los que querían volver a todos judíos cristianos, digamos, los judaizantes, lo que querían era volver a lo viejo. Querían implementar lo viejo en esto nuevo que estaba haciendo Dios. Querían implementar la ley dentro de la gracia. ¿Podemos adaptar la ley a la gracia? Podemos, porque nosotros tenemos la ley y tenemos que adaptarla ahora a la gracia, con algunos retoques, pero la podemos adaptar. No, hay algo nuevo, es la gracia de Dios. Qué difícil es entenderla, qué difícil es comprenderla, qué difícil es vivir en la gracia. Porque a veces es mucho más fácil vivir cuando te dicen lo que tenés que hacer. Esto se puede, esto no se puede, listo. Yo ya tengo el mapa,
ya tengo todo el plano y si esto se puede, esto no se puede. Y hay alguien que me vigila, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, que haya un líder, que haya un pastor que me vigile. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Y me tiene que retar. Me tiene que decir, eso no se hace, como le decimos a los nenes. Tuta. ¿Viste cuando iba a poner la mano en el fuego? Quema, ¿no? Y nosotros decíamos tuta, no sé por qué. Así me decían en mi casa. Yo metí los dedos en el enchufe un día. Y sobre que ya me había electrocutado, mi mamá vino con la chancleta encima. Yo ya me había dado cuenta que no lo iba a hacer nunca más, pero mi mamá, ¿cómo lo vas a pagar con la cosa? Entonces, a veces es más fácil vivir esa vida cuando te están marcando, te están marcando, te están marcando. Y muchos de nosotros inclusive lo hemos vivido en otras etapas en la iglesia. Lo hemos vivido etapas donde nosotros en ambientes quizás más religiosos, donde te van a decir todo lo que tenés que hacer y lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Y hay un sistema de penalidades para los que no lo hacen. ¿Y qué pasa si no haces esto? Y esta es la consecuencia. ¿Y qué pasa si no hago aquello? Y esta es la consecuencia. ¿Cuánto más difícil es vivir en lo nuevo que Dios trajo, que es la gracia, ¿no? Donde vos no tenés la obligación de hacerlo. Donde, como dijo Pablo, yo me obligo por amor. Yo decido querer agradar al Dios que me dio tanto amor. Pero no porque alguien me persigue para que yo lo haga, sino simplemente en respuesta a ese amor que Dios me dio. ¿Y quién me va a controlar? Nadie. Eso es nuevo, es diferente. No es como un sistema de leyes que yo me puedo acomodar, ¿sí? Algunas personas cuando han llegado a esta iglesia han dicho eso. Una vez me acuerdo con una frase que me dio mucha risa, porque no es del todo así, ¿no? Pero me gustó cómo lo explicó una persona esto que yo te estoy diciendo. Esa iglesia está buena porque te dejan hacer lo que vos quieras. Bueno, un poco sí, porque vos no vas a hacer nada que no quieras, porque nadie te va a obligar a hacerlo. Solamente vos vas a ir tomando responsabilidad y decir, yo quiero esto, yo quiero avanzar en esto, en lo que siento que Dios está hablándome a mi vida, que Dios está moviéndome a hacer, y entonces me comprometo con Dios de esa manera, y ahí hay equipos para que vos trabajes y vas tomando responsabilidades, y también en tu vida personal, en tu vida espiritual. Nadie te va a obligar a leer la Biblia, nadie te va a obligar a orar, nadie te va a obligar a dejar tus malos hábitos, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra en vos. ¿A cuánto está haciendo la obra del Espíritu Santo? Entonces, como el Espíritu Santo está haciendo una obra en vos, te va convenciendo. ¿Vos sabés que yo no te puedo convencer como pastor? Ya que lo intenté. Lo quise convencer de que no traiga la campera de Boca y acá está. Sentado con la campera de Boca. Pero el Espíritu Santo sí te puede convencer. Y entonces todo fluye, porque eso es lo nuevo es el Espíritu Santo. La ley era para el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo te convence de pecado, de mal camino, de malos hábitos, y vos entonces por el poder que Él mismo te da, podés ser transformado por su obrar, ¿no es cierto? Ahora, Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo, pero hay una nueva manera. Porque antes, por ejemplo, habría un camino en el mar. Y me acuerdo que hace poco hubo un profeta que se paró en un mar a querer abrirlo. Pero Dios no va a hacer lo mismo. Lo abrió por una razón en ese momento. No es que yo tengo que ir a repetir, a ver, voy a poder seleccionar un milagro de la Biblia si hago lo mismo. Voy a multiplicar los panes y los peces, ¿no? No tiene por qué ser igual que en el pasado. Va a ser algo que sea pertinente para hoy y va a ser nuevo, va a ser novedoso, va a ser diferente. Antes abrió el mar, ahora les dice a ellos va a abrir un camino en el desierto. Todo lo contrario, el desierto no hay nada de agua. Y antes lo había abierto en el mar el camino, pero ahora lo abre en el desierto. Antes descendía como una nube, después habló desde un templo, después vino la persona de Jesús, luego envió al Espíritu Santo. ¿Es el mismo Dios o no?
pero son diferentes maneras. Son diferentes métodos. De hecho, la Biblia dice así, Dios en el principio habló a través de la ley, luego a través de los profetas y por último habló a través de su Hijo. Él habla de diferentes maneras, pero es el mismo Dios, usa métodos diferentes. Ahora, el principio número 2, el principio número 1 es Dios es el mismo, siempre, no cambia, pero hay diferentes métodos. El principio número 2 es que el enemigo número 1 de lo que Dios quiere hacer nuevo en tu vida es lo viejo. Tenemos que recordar con alegría y con agradecimiento la fidelidad de Dios en el pasado, pero debemos soltar eso si queremos recibir lo nuevo de Dios. Porque el mayor enemigo de lo nuevo es querer repetir lo viejo. ¿Saben que este lugar es muy parecido a un lugar viejo que nosotros teníamos? Nosotros tuvimos varios lugares como congregación en la prehistoria, vamos a llamarle. En la prehistoria. Cuando nos llamábamos lugar de sanidad, era la prehistoria. Entonces, en la prehistoria, empezó en un living de la casa de mis padres, nos fuimos arriba de un lugar más frío que este. Sí. Y en verano hacía un calor. Luego nos vinimos a Padre Luto 46, luego nos fuimos a Padre Luto 52, y Padre Luto 52 es muy parecido a Padre Luto 20, muy parecido, demasiado parecido. Pero Dios va a hacer algo acá. Entonces, no vamos a hacer todo igual que en ese lugar. Y algunos tenemos la tentación a veces de decir, bueno, hagamos todo igual como antes. Y no. Va a ser nuevo. Nuevo porque Dios quiere hacer nuevo. Y yo tengo que soltar. Agradecemos por todo eso. Recordamos la fidelidad de Dios. Para eso son los testimonios. Para recordar que Dios fue fiel en el pasado. Pero Dios va a ser fiel hoy. Con algo nuevo. Israel seguramente esperaba otro mar. Pero, ¿sabes qué? El tercer principio dice que la fe no consiste en saber cómo. El pasado te da algunos cómo. Y nosotros tenemos el problema ese. Queremos saber cómo lo va a hacer Dios. Y ahora, en esta nueva etapa, en mi vida, en mi familia, en la iglesia, ¿cómo lo va a hacer Dios? A mí me encanta porque todos vienen y me preguntan o me sugieren cosas para hacer acá en el edificio. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquilos. No es tan importante el cómo, sino el quién. Porque si Dios está con vos en esta nueva etapa, es todo lo que necesitas saber. Dios no le encanta darte tantos planos. Si no te da el plano como diciendo, bueno, ahora en esta nueva etapa Dios te voy a guiar de esta manera, así va a ser, mirá. Cuando buscábamos el lugar, yo le decía a la gente que está en mi equipo, yo le decía, ¿y dónde? Me decían, no tengo tantas certezas, ¿sí? Vieron que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo tenía una parte de fe, porque tenía la convicción de que teníamos que mudar, pero no tenía la certeza de dónde era, cómo era, a dónde iba a ser. Todo eso no venía a mí. Ahora, yo sabía quién me había hablado acerca de esta nueva etapa que necesitaba la iglesia. Y eso era suficiente. Y para tu vida tiene que ser igual. Porque Israel a lo mejor esperaba otro mar, pero Dios dijo, no, ahora va a ser en un desierto. ¿Ustedes quieren que yo abra el mar de nuevo? No, ahora voy a abrir un camino, pero no en el mar, en el desierto. Ahora, nosotros queremos los planos para saber cómo Él lo va a hacer y Él simplemente, o no tan simplemente en realidad quisiera decirlo, nos ofrece su presencia. Nos dice, yo estaré contigo. Nosotros nos preguntamos cómo y Él nos dice, no te preocupes, yo voy a estar con vos. Dios responde diciendo que Él irá con nosotros. No necesitamos entender el proceso si nosotros confiamos en el Dios que nos va a hacer atravesar ese proceso. ¿Ustedes recuerdan la canción ¿Lo harás otra vez? Yo sé que tú mueves montañas,
yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Entonces nosotros ¿qué esperamos? Que mueva una montaña. No, la parte más importante de esa canción es yo creo en ti. Sé que lo vas a hacer otra vez. No importa cómo. Recuerdo una vez al pastor Satirio dos Santos diciendo, ellos también estaban con una mudanza en el lugar que actualmente tienen la iglesia, y cuando compraron el terreno no lo habían ido a ver, no sé por qué, no recuerdo ese dato del testimonio, pero cuando fueron a verlo, ya lo habían comprado, era como una especie de, había como un monte. Entonces, ¿cómo construir una iglesia en un monte? Es medio raro. Y, no sé. Entonces dijo, bueno, él dijo el domingo en la iglesia, ese monte se moverá, dijo. Fueron el lunes, ¿no? Y había un hermanito, cuenta él, que creía todo lo que el pastor decía, porque estaba recién convertido, y él, todo lo que decía el pastor lo creía, y lo creía con todo su corazón, y está bien, ¿no? Que fuera así. Entonces dice que él estaba ahí, y el lunes fue con el pastor. Y entonces cuando llegaron al terreno, todos esperaban que el monte se hubiera movido como el pastor había orado el domingo, ¿no? Y el monte seguía ahí, firme, 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 firme. Y entonces este hermano novito le dice a Satirio, bueno, a lo mejor no sirve que usted ore allá en la iglesia, tiene que orar acá. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a orar porque este monte se va a mover, dijo el hermanito. Y el pastor lo miraba como diciendo, bueno, sí, ya sé que yo dije eso y sé que se va a mover y todo lo que ya dije, pero acá está el monte, algo vamos a tener que hacer. Y el pastor dice que pensaba, ¿cómo vamos a mover este monte? ¿Cómo vamos a hacer para que esto quede plano como lo necesitamos para construir la iglesia acá? Y el hermano se pone a orar, Señor, le decimos a este monte que se mueva en el nombre de Jesús. Y empezaba a orar ahí ferviente todo, y abrían los ojos y nada, chicos. Y el hermano seguía orando y seguía orando y seguía orando para que se mueva. Y el pastor ya quería calmarlo como diciendo, bueno, de alguna manera esto va a suceder, tranquilo, no te preocupes. Hasta que dice que empieza a escuchar ruidos de como un ruido de camión o de cosas así, a lo lejos, de motores que venían así. Y cuando se puede ver ese ruido, que era que lo hacía, eran topadoras, y que dice que alguien les había dicho que vinieran a este terreno a mover ese monte y a allanar todo ese terreno. Así que dice que las topadoras trabajaron todo el día y dejaron el terreno lisito y plano para la gloria de Dios. Y el pastor Satirio siempre dice, yo esperaba, o este hermano también esperaba, que el monte, no sé, empezara a correrse así, caminando para otro lado, yéndose para el lado del mar. Pero los cómo son de Dios. Dios quiso hacerlo con esas topadoras y el terreno igual quedó. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, queremos saber cómo Dios lo va a hacer, pero deja de enroscarte en pensar cómo Dios lo va a hacer, porque nuestro trabajo no es predecir cómo lo va a hacer, sino solamente saber que Él lo va a hacer. Porque Él lo va a hacer otra vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que vos tomes esta palabra, que es para nosotros como iglesia, pero también que pienses, ¿cuál es tu desierto hoy? ¿Cuál es tu desierto hoy? ¿Cuál es ese desierto donde Dios tiene que abrir un camino? ¿Sí? Yo te invito a que cierres tus ojos para poder concentrarte mejor y empieces a pensar, ¿cuál es ese desierto que está atravesando? Puede ser algo emocional en tu mente, pero también puede ser algo físico, puede ser un proyecto, algo que estás esperando que Dios haga, pero ahora te invito a que sueltes la manera en que Dios lo hizo en otra oportunidad, que dejes atrás eso que Dios hizo anteriormente y agradeciendo su fidelidad en aquel tiempo, en el pasado, pero ahora te prepares porque Dios va a hacer algo nuevo para abrirte un camino en el desierto. Dios va a hacer algo nuevo. Este nuevo comienzo como iglesia es una señal profética para vos. Dios va a hacer algo nuevo. Él lo va a hacer otra vez. ¿Cuántos dicen amén?